La historia de Anelis Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos, arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que además de YouTube, nos pueden encontrar en Spreaker, Spotify, Apple Podcast y la mayoría de plataformas de podcast disponible. Si quieren compartir algún relato con nosotros, pueden hacerlo al correo tuhistoria@hablemosdeterror.com. Hoy tenemos la continuación de La tumba de la bruja, de nuestro amigo Richard Correa desde Chile. Si no escucharon la primera parte, les sugiero que lo hagan para entrar en contexto. Como siempre, les recomiendo usar audífonos, volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Mi segundo día transcurrió en terreno. Llegué puntualmente al lugar de encuentro con los ingenieros y con el personal gubernamental responsable de las obras. Cuando supe que parte del proyecto de aguas pasaría por un sector de aquellos bosques, rogaba al cielo que no fuese por aquel en particular, donde se dice que yace la tumba de aquella bruja. Si bien el paradero de aquella sepultura era completamente desconocido, un miedo intenso se apropió de mi ser por aquella mínima posibilidad. Al finalizar el día, la sensación timorata seguía en mí. Se venía otra noche de espanto con esa cosa allá afuera acechando al pueblo, por lo que me encerré tempranamente en la habitación, con pretensiones claras de conciliar el sueño rápidamente y no tener que estar desvelado escuchando horrendos ruidos, ni todo tipo de cosas que sucederían en las afueras. Cuando llegué a la casa, algunos hombres aún martillaban en el hogar de doña Claudia, reforzando protecciones de puertas y ventanas, como si la bruja hubiese fijado su atención únicamente en aquella casa y su bebé. Observé algunos minutos la escena desde el umbral, pensando en aquella idea cuando don Jacinto abrió la puerta sorprendiéndome. Entré rápidamente y como si estuviese leyendo mi mente dirigió sus comentarios que terminaron por erizarme la piel. Esa bruja volverá por ese niño. Espero los hombres hayan reforzado de buena manera la casa. Muy pocas veces se da por vencida cuando fija la atención en un niño. No supe qué palabras esbozar luego de aquel escalofriante comentario. Cada situación que pasaba en este pueblo me sumergía más y más en una intranquilidad y en un miedo horrendo. Cada vez que preguntaba algo o me inmiscuía en alguna situación terminaba peor. Nuevamente recordé a la anciana aquella y su advertencia de que no preguntara tanto. Tenía toda la razón. Eran alrededor de las 4 de la madrugada, cuando gritos interrumpieron mi descanso. No pude evitar mirar mi reloj, pues desperté confundido, pensando que era ya de madrugada y la hora de levantarme. Las protecciones que el anciano colocaba en la ventana ocultaban el cuarto de toda luminiscencia natural exterior. La exaltación se hizo más intensa cuando aquellos gritos parecían resonar a pocos metros de la casa. Pero esta vez no eran guturales, ni macabros provenientes de aquella supuesta bruja. Eran gritos sufridos de una mujer acompañados de un llanto desesperado, rayando casi en la locura misma. Salí de la cama y me apegué a la ventana para intentar oír con mayor claridad lo que sucedía afuera. A los lamentos se les unió el bullicio de un gentío y pronto pasos acelerados. Después el sonido de disparos. Sobresaltado y aterrado, escuché a don Jacinto en movimiento y pronto las puertas de la casa que se abrían, por cuanto me dispuse a vestirme rápidamente para salir sin pensarlo mayormente, inyectado en una adrenalina y curiosidad que me impedían pensar con claridad sobre mis actos. Cuando asomé mi cabeza con algo de timidez por aquella puerta,
vislumbré la silueta de don Jacinto en la abismante oscuridad, quien, pese a su edad y a su problema en la cadera, avanzaba velozmente cargando una escopeta en sus manos con dirección clara hacia aquella casa, la de doña Claudia. Esta vez los gritos resonaron en mis oídos con mayor claridad. Pocas dudas quedaron de dónde provenían y de quién los emitían. Eran de ella, de doña Claudia. La bruja acechaba por segunda noche su hogar y estaba en busca de su pequeño. Al parecer la bruja no descansaría hasta obtenerlo. No había mucha claridad desde mi posición. Por tanto, seguí las pisadas de don Jacinto, tembloroso por el miedo de todo esto, pero también por el frío reinante. Todo era penumbras, y mientras caminaba escuchaba pasos acelerados sobre la tierra, susurros y también voces de gentío conmocionado. Luego más disparos y destellos sobre los techos. Ya a pocos metros del lugar, divisé con más claridad unos cuantos hombres armados corriendo alrededor de las casas. Sin duda buscaban a la bruja. Sobre los techos, otro par de ellos brincaba y realizaban más disparos. ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Huye por los techos! Era lo que se escuchaba del gentío corriendo de un lado a otro por las calles. No teniendo muy claro si huían o intentaban darle caza a la bruja. Luego de casi una hora, volvió la calma. Al parecer habían logrado espantar a la bruja por el momento y resguardar a la familia. Pronto apareció más multitud, y entre ellos se abrió paso el padre Román, quien tomó la decisión de llevar a doña Claudia y su familia a la parroquia por estos días. La bruja al parecer no se atrevería a pisar un lugar sagrado. Sin darnos cuenta, nos encontró el amanecer. Ya de regreso en casa bebimos café y nos sentamos a charlar con don Jacinto, junto a la chimenea para calentarnos un poco. El frío era intenso, y una bruma comenzó a bajar desde las colinas como haciendo todavía más escalofriante el ambiente. Tenía miles de preguntas respecto a lo que ocurría en este pueblo. Sin embargo, me resultaba difícil abrir la boca, pues mientras más sabía sobre este lugar, más me hacía partícipe de él. ¿Nunca encontraron los cuerpos?, le pregunté al anciano, refiriéndome a aquellos valientes hombres que perecieron en el bosque dando caza a la bruja. Bebió un sorbo largo de café antes de responder a mi pregunta, confirmando que no hubo cuerpos ni huesos que enterrar por parte de los familiares. Cuando se intentó alguna búsqueda, lo que se encontró fue algo tan aterrador y espeluznante que ya nadie más se atrevió a ir en alguna búsqueda. Colgando de un árbol, y a pocos metros de internarse en aquel bosque, el pellejo aparentemente de un cuerpo humano se mecía desde las ramas putrefacto y rodeado de un enjambre de moscas. Era una clara advertencia de lo que nos esperaba si íbamos por ella. Créame, amigo, han pasado casi 200 años y nadie siquiera piensa en intentarlo, concluyó el anciano. Cuánta barbaridad arrastra desde siglos este lugar. Me costaba creer que aún existan lugares aferrados a su pasado y a creencias de este tipo, asumiendo que siguen malditos de por vida. Si bien había sido espectador de extraños y confusos sucesos, parte de mí seguía sin convencerme del todo de la veracidad de aquella bruja. Más bien me parecía una especie de leyenda rural que originaba una psicosis colectiva. Bastaba que alguien confundiese algún ruido o una sombra para desatar la histeria colectiva y el terror. Pero había también escuchado cosas horribles, de origen indeterminado desde la primera noche. Tal vez la psicosis y el temor están en el aire y se respiran por cada rincón de este maldito pueblo. Me mantuve aletargado casi toda la jornada. Llevaba 2 noches durmiendo a medias con sobresaltos y la pereza por momentos me vencía. Me reuní con Diego, el ingeniero y especialista con quien iríamos a terreno mismo para revisar las factibilidades técnicas del proyecto, incluyendo el impacto ambiental, para ya después de eso emitir con prontitud los informes pertinentes. En el trayecto revisé los planos, notando con sorpresa que nos internaríamos por aquellos bosques junto a un río. Un escalofrío me abordó de pies a cabeza
y un vacío en la boca del estómago y sequedad en mi garganta me obligó a beber agua de inmediato. De forma muy sutil y casi a modo de comentario, le hablé a Diego sobre las siniestras creencias de este pueblo y de la bruja aquella. Inmediatamente se echó a reír y me respondió que por estos lados está lleno de lugares con ese tipo de creencias. Solo un par de kilómetros recorrimos en la camioneta y pronto nos detuvimos. El camino debía seguir a pie hasta la ribera del río, atravesando un par de kilómetros del espeso bosque. Mis piernas flaquearon a tan solo metros de iniciada la caminata y sentí como que una oscuridad antinatural cubría el lugar, que no era precisamente originada por los altísimos árboles que cubrían casi en su totalidad el cielo gris. Algo no andaba bien con este lugar. Era demasiado silencio y oscuridad. Ni siquiera la brisa se hacía presente. Cada hoja y vegetación yacían inmóviles. Para Diego, era solo un bosque más. Para mí era un lugar completamente aterrante y cargado de una energía siniestra y pesada que incluso me ocasionaba un cansancio anormal. Hasta el aire mismo lo sentía diferente. Diego no paraba de hablar de tecnicismos, pero no estaba atento a ello. Me detuve intempestivamente y le pedí que guardara silencio para preguntarle si sentía o percibía el cantar de pájaros o alguno de los habituales sonidos de la flora y fauna típica de estos lugares. Me miró con extrañeza al inicio por mi pregunta, pero al guardar silencio absoluto y observar a nuestro alrededor, comprendió de lo que le hablaba, ratificando con cierto temor que había un silencio anómalo y una extraña carencia de vida silvestre. ¿Sientes? Mejor dicho, ¿te has dado cuenta de que no se siente nada? Fue lo que le pregunté, mientras nuestras pupilas seguían recorriendo el lugar y pronto las dirigimos hacia las alturas de los enormes árboles que nos rodeaban. Cayó en cuenta que ni el propio río se sentía, pese a estar ya a menos de 1 kilómetro de distancia de él. Nos quedamos unos segundos perplejos y sin tener una explicación lógica sobre tal. «Avancemos, no vaya a ser cosa de que nos salga una bruja», comentó irónicamente, esbozando una estúpida sonrisa, pero en el fondo también tenía miedo. Caminamos con sigilo, poniendo atención a nuestro entorno hasta que pronto logramos percibir el río, dándonos un pequeño alivio. Minutos más tarde, comenzábamos nuestras labores. El día transcurrió entre cálculos e inspecciones a largos kilómetros de la ribera. Sin darnos cuenta, eran ya más de las 5 de la tarde, y por estos lugares en invierno la noche cae más pronto de lo habitual. Nos apresuramos para concluir la jornada y no tener que cruzar el bosque en las penumbras, pese a que contábamos con equipamiento adecuado para enfrentar la noche y el frío. Ya de regreso, una lluvia se dejó caer, oscureciendo aún más nuestro camino, obligándonos a encender nuestras lámparas. Avanzamos, pero la noche se vino encima casi sin anuncio y extrañamente nos desorientamos por completo. No encontrábamos el camino de regreso, causando preocupación en ambos. Transcurrió casi 1 hora y seguíamos sin encontrar la salida. Pronto la desesperación y el miedo se apoderó de nuestras pobres almas e intentamos pedir ayuda por radio. Extrañamente, nadie captaba nuestra señal en ninguna frecuencia y la brújula tampoco parecía orientarnos. Era como si diéramos vueltas en círculos en este interminable bosque. Empapados por el temporal, caminamos infructuosamente en distintas direcciones, deteniéndonos en momentos y volviendo sobre nuestros pasos. En otros simplemente nos desviábamos, obedeciendo a la brújula que parecía que estaba confabulada con el bosque para impedir nuestra salida. Exhaustos, casi sin aliento, nuevamente llegamos junto al lecho del río, comprendiendo de que la posibilidad de estar extraviados era muy cierta. Decidimos probar por la ribera, avanzando hasta toparnos con algunos de los lugares donde habíamos estado durante el día y que nos orientaran de mejor manera. Pero el río tampoco nos llevó a ninguna parte y pronto tuvimos que asumir que estábamos completamente perdidos. En instantes, y sumidos en la desesperación,
Paramos a tomar algo de aliento y aclarar nuestras ideas. Diego golpeó la brújula un par de ocasiones y luego sonrió alzando uno de sus brazos en dirección hacia el bosque, como fijando esta vez con toda certeza nuestra posición norte y con ello la posible salida. Emocionados por aquello, reanudamos nuestra marcha en medio del temporal que se desataba con toda su furia. Los truenos retumbaban y el viento que escaseó en un comienzo ahora azotaba incesante, abriéndose paso por entre los árboles. Caminamos largos minutos y poco a poco aquella ilusión de ir en la dirección correcta se fue apagando. Árboles y más árboles eran el panorama en nuestro horizonte, y donde se suponía que encontraríamos prontamente una salida, solo había un manto de oscuridad interminable. Había pasado mucho tiempo y el temporal no daba tregua alguna. Decidiendo que tal vez lo mejor era refugiarnos y aguantar al menos hasta que cesara la lluvia. Fue así como dimos con una pequeña elevación en el terreno, junto a un inmenso árbol. Su tronco tenía un grosor inusual para el resto y su ramaje tan espeso parecía minimizar el temporal a sus pies. Sus raíces laterales eran de igual tamaño y parecían ser la causa de la elevación del terreno. Fue al acercarnos que aquel agujero cavernoso y negro como el abismo apareció frente a nuestros ojos, rodeado de una espesa vegetación que parecía ocultarlo a simple vista. Parecía ser una especie de cueva subterránea, creada naturalmente por las raíces del gran árbol que se elevaba imponente sobre el lugar. Era perfecto para cobijarnos del temporal, pero la posibilidad de pertenecerle a alguna bestia o animal del bosque era muy cierta. Debíamos cerciorarnos de aquel peligro antes de intentar pasar la noche en él. Diego se arrimó valientemente, linterna en mano, a la boca oscura de aquel agujero para inspeccionar y prontamente seguí sus pasos. Temerosamente, un hedor repulsivo y putrefacto nos abofeteó al instante, llevando nuestro antebrazo a la nariz. El hedor a muerte y carne corrompida, de lo que supusimos debía ser carroña, parte del menú de algún salvaje animal que lo habitaba. Pero cuando nos adentramos más, la luz de nuestras linternas iluminaron el hueco húmedo y oscuro. Cientos de huesos apilados y otros desparramados quedaron a la vista, entendiendo que aquel lugar era más que el refugio de un simple animal. Estupefactos observamos cómo restos de cráneos, partes de mandíbula y un sinnúmero de restos humanos se dispersaban en el agujero. Se nos heló la sangre al instante, pero la locura y el pavor se hicieron presente cuando notamos que aquellos restos óseos eran de tamaños muy pequeños. En su mayoría, como de niños, algunos incluso parecían ser de infantes recién nacidos. Dios mío, me persigné al instante al darme cuenta de dónde estábamos realmente. Con toda esta locura por salir prontamente del bosque, había olvidado lo más obvio, aquello a lo que más le temía de este lugar. Jalé por la chaqueta a Diego consumido de un pavor indescriptible, obligándola a salir rápidamente del lugar. No había duda alguna para mí. Habíamos dado con el lugar donde habita aquella demoníaca bruja, y lo que había ahí adentro no eran otra cosa que los restos de decenas de niños del pueblo. Era aquí donde los trasladaba para chupar sus vidas por sus molleras y luego devorar su carne corrompida para seguir manteniéndose con vida. La conmoción de tal descubrimiento me dejó aturdido y carente de reacciones corporales. Casi no sentía mis piernas. Por ello y por el frío a tal, cuando intenté ponerme de pie, me sentí tan débil que mis rodillas parecieron doblegarse. Diego pareció confundido ante tan horrendo descubrimiento, pues claramente no me dejaba toda la información al igual que yo, respecto a la aberración no de Dios que sometía a este pueblo. Comenzamos la estampida en medio del diluvio, pero un estruendo de ramas crujiendo estrepitosamente sobre nuestras cabezas nos detuvo de golpe. Algo nos seguía a corta distancia, iluminando temerosos y confusos sobre los árboles con nuestras linternas. Fue ahí cuando la vi por primera vez. Al principio era tan solo un bulto negro
aferrado a una gruesa rama. La lluvia impedía ver con claridad o distinguir qué era aquella masa negra humanoide sobre los árboles, enfocando ambos nuestra linterna sobre aquello que parecía inmóvil y mimetizado con la naturaleza. Pronto se movió, lanzándose ágilmente hacia otro árbol con una destreza sobrenatural. Gritamos despavoridos del horror, mientras en un acto instintivo, ante el peligro inminente, seguíamos con las linternas la posición de tal pavorosa abominación. Luego su cabeza pareció emerger como escondida entre sus hombros o salir de entre sus ropajes negros. Casi no tenía cabellera, tan solo unos cuantos mechones grisáceos caían desde su cuero cabelludo, y sus vestiduras no eran más que un asquiento trapo negro, maltrecho y podrido que le cubría parte del cuerpo. El impacto al ver a aquel ser del inframundo nos tumbó al suelo y en arrastras intentamos huir. Lo que vino después fue aún más horroroso, pues saltó frente a nosotros dejándonos contemplar con ello su horripilante rostro lleno de granos y protuberancias, hipnotizándonos con sus diabólicos ojos negros como el abismo, mientras gruñía como una bestia del infierno, mostrando sus repugnantes dientes. Seguíamos apuntando nuestras linternas sobre ella, como absorbidos y petrificados por su presencia. Jamás en mi vida había visto algo más repulsivo y terrorífico, y tampoco experimentado este pavor. Cuando mi mente asumía tales sensaciones, y pensando que no había nada más horrible en la vida, apareció una segunda bruja, desde uno de nuestros flancos, y arrastrándose en el lodo como un muerto viviente, hizo la aparición aquella masa de carne putrefacta salida del infierno mismo. Con sus pellejudos brazos y huesudas manos se impulsaba sobre el fango en dirección a nosotros. Sus guturales lamentos nos advirtieron de ella, dirigiendo nuestras linternas sobre aquella cosa reptante con un rostro casi indescriptible. Al principio, y dada la distancia, no sabíamos realmente lo que era, pero ágilmente pronto estuvo a escasos metros nuestros. Era el rostro de una mujer, cuya mitad estaba carcomida o quemada, con horrendas cicatrices, y también le faltaba un ojo, pues una enorme cuenca vacía y oscura había en su lugar. Estaba completamente desnuda, y el barro parecía vestir su cuerpo, o lo que le quedaba de él. Sus piernas estaban totalmente destrozadas, gangrenadas o como amputadas, producto de algún horrible accidente. Parte de los huesos se podían ver, y la carne que aún colgaba en ellas eran totalmente oscuras y podridas. La aparición de este segundo ser terminó por aturdirme y confundirme completamente. Por mi mente, sin embargo, pasaron rápidamente todas las historias oídas en el pueblo sobre aquella bruja. Fue en ese momento que comprendí que ella era de la que tanto se hablaba, aquella que fue sepultada viva al no poder ser quemada por completo, y en donde el efecto del fuego solo acabó destrozando sus piernas, pero nunca estuvo sola. Dios mío, siempre fueron más brujas. Creo que nadie en el pueblo podría siquiera imaginar tal descubrimiento. La adrenalina pareció darme fuerzas, levantando a Diego para correr prontamente despavoridos por el bosque, sin mirar atrás. Corrimos con desesperación, sin destino claro, pues solo queríamos alejarnos de aquellas abominaciones. Confundidos y aturdidos, que nos costaba creer lo que habíamos presenciado, pensando incluso en algún encantamiento del bosque que nos hacía alucinar. Todo era irracional, pero a la vez demasiado terrorífico. Diego venía algunos metros atrás, producto del cansancio, cuando me encontré de golpe con aquella cabaña. En un momento pensé que era solo mi imaginación, pues a la distancia tuve cierto grado de confusión y dudas si realmente era tal. Al seguir avanzando, confirmé que era real. Era efectivamente una cabaña completamente cerrada y sin luminiscencias. Puertas y ventanas estaban protegidas con largos listones de madera clavados desde afuera, pero había espacio entre ellos, un espacio que me permitió observar hacia adentro. Fue así como logré notar una sombra en su interior,
y una tenue luz de veladoras. Alguien estaba ahí adentro. Golpeando con mis puños de inmediato y a la vez vociferando por ayuda. Diego al instante se me unió a ello. Me dirigí a la puerta para seguir golpeando fuertemente. Nadie respondía pese a nuestros ruegos, pero luego de interminables minutos se sintió el destrabar de los seguros de la puerta y la manija giró lentamente. Un hombre alto que no pude distinguir con claridad nos apuntó con una escopeta y luego con una linterna en la cara cegando nuestra visión. Se cercioró que no representáramos un peligro para él y nos hizo entrar rápidamente, jalándonos de nuestras ropas. Cerró de golpe y aseguró la puerta con varios listones que cruzaron la entrada y una cantidad excesiva de pestillos. Al fondo de la cabaña, una mujer abrazaba a unos pequeños junto a una chimenea. Eran 4 niños de distintas edades, en donde el mayor no debía tener más de 12. Nos observaron asustados, pero no más de lo que nosotros estábamos. Exhaustos y con el corazón en la boca, nuestras palabras solo salieron para agradecer por habernos abierto y por brindarnos protección. Luego el hombre habló. «Se toparon con ellas, ¿verdad?», dijo con una voz ronca, mientras observaba por una de las ventanas hacia el bosque. «Deben ser muy estúpidos para quedarse atrapados en este bosque de noche, y luego por estas fechas. De seguro no son ni de por aquí. Tienen suerte. Por lo general no dejan que nadie salga con vida del bosque, o al menos no sin consecuencias nefastas. Ellas nos quitaron a nuestro último bebé», dijo con desazón y tristeza. Claramente se refería a las brujas. Claramente ellos eran la familia Maripán. Luego de aquella breve pero clara interacción, nos arrimamos junto a la chimenea intentando calmar la hipotermia. Pero con los minutos junto al cálido fuego, era el miedo el que nos seguía haciendo tiritar. Algo vislumbró a aquel hombre en las afueras, ordenando rápidamente a su familia a descender a una especie de refugio y entregándoles un escalofriante mensaje. «Ya llegaron, están afuera», mientras abría una compuerta en el piso y uno a uno comenzaron a bajar con sigilo. «¿Saben usar armas?», nos preguntó luego de asegurar a su familia, mientras sacaba una desde un armario. Diego era joven y había hecho su servicio militar hace solo un par de años, por cuanto tomó aquel rifle con decisión. «Mantengan los ojos bien abiertos. Ya no se arriman mucho por acá, pero si nos descuidamos, no dudarán en intentar llevarse a otro de nuestros hijos. Pero no se preocupen, no podrán entrar». No había caído en cuenta que centenares de cruces de distintos tamaños adornaban las paredes de la morada. Pero más que adornos, claro estaba que eran protección. También había unas cuantas tijeras abiertas, adosadas a las paredes, y unas singulares plantas que en mi vida había vislumbrado. El hombre fue a lo que era su cocina y trajo consigo un paquete de sal, con el cual tiró líneas en el piso junto a la puerta y bajo las ventanas. Luego tomó un puñado y lo lanzó al fuego crepitando sus granos. «¿Se les puede matar con armas?», preguntó Diego al hombre, como queriendo sentirse más seguro con aquella arma en sus manos. «La única forma de matarlas es quemándolas, pero atraparlas, esa es la cuestión. Las armas solo las hieren, pero vuelven de una u otra forma. Se curan con sus propios hechizos y, obviamente, con la ayuda de Satanás, con quienes tienen el pacto. Si ya vieron a la que se arrastra, deben haberse dado cuenta». Todo comenzó a tener sentido. Aquella asquerosa bruja arrastrándose sin piernas era la que valientes hombres dieron caza e intentaron asesinar en la hoguera. Pero, ¿tantos años puede vivir una bruja?, me pregunté ante mi ignorancia sobre estas horribles abominaciones. Un golpe en el techo nos sobresaltó. «Están aquí», expresó el fornido hombre con seguridad. Los pasos luego se transformaron en intensos golpes y en un zamarreo en el techo. Claramente buscaba entrar. Diego fue consumido por el miedo y terminó en un rincón encogido,
con su rostro pálido. Sus manos temblaban, no logrando sostener el arma con seguridad. El hombre de un soplido apagó las velas y todo fue oscuridad. Tranquilos, solo intentará algunos minutos más y luego se irá al pueblo, expresó con total naturalidad, como si fuese todo esto algo tan habitual y parte de sus vidas. Las palabras del hombre, en cierto modo, nos tranquilizaron a tal que me armé de valor y me acerqué a la ventana para vislumbrar la negrura. No se veía absolutamente nada, y menos con el intenso temporal que parecía no dar tregua. Luego de algunos minutos, aquel bulto hizo su presencia frente a la cabaña, a pocos metros, arrastrándose en el lodo ágilmente. Me quité de golpe de la ventana y la poca tranquilidad desapareció por completo, y ya pronto ni la seguridad de nuestro anfitrión ayudaba. Las protecciones de puertas y ventanas se sacudían con tal fuerza que por momentos pensé que llegarían a ceder. Diego sollozaba mientras con ambas manos tapaba sus oídos con desesperación y pavor. El hombre rápidamente encendió una antorcha y abrió una de las ventanas, logrando sacar esta hacia las afueras por algunos instantes. La bruja se vio amenazada por el fuego y detuvo sus acciones, y pronto todo fue silencio. El viento del temporal se colaba entre las protecciones, pero el hombre no cerró la ventana. Con premura coló el cañón largo de su escopeta entre estas y realizó 2 estruendosos disparos. El fuego y las detonaciones surgieron efecto, y las brujas entendieron el mensaje, desistiendo prontamente mientras el hombre a viva voz les amenazaba con quemarlas vivas. Me confundí con aquello. Al parecer estas entidades reaccionaban con inteligencia y podían entender el dialecto como cualquier ser humano racional. «Ya se van», aseveró con voz fuerte y tranquilizadora para nuestros oídos. Me acerqué con ello a la ventana, como queriendo ratificar aquello. Lo que observé fue tan grotesco como todo lo que había visto durante esta terrorífica noche. Efectivamente, las brujas se retiraban cargando cual bulto era a la que no tenía piernas, brincando sobre los árboles con una destreza anómala para perderse en la oscuridad. Aquella noche se hacía eterna y el amanecer parecía nunca llegar. La lluvia cesó en algún momento de la noche, pero el cansancio me tumbó en un sueño profundo que no me di cuenta de aquello. Diego me sacudió, despertándome un poco confuso y exaltado. La luz natural de un nuevo día penetraba la cabaña, y en la mesa aquel hombre bebía una taza de café y nos observaba con una mirada furtiva e incómoda de nuestra presencia. «Ya pueden marcharse», con tono de petición. Fueron sus últimas palabras. De nuestra parte agradecimos enormemente el habernos abierto las puertas de su hogar y con ello sobrevivir la terrible noche. Sé que no la contaríamos 2 veces de no ser por él. Tomamos nuestras cosas y seguimos las indicaciones que nos dio para llegar al camino principal y así dar con la camioneta. Caminamos poco menos de 1 hora, pero fue interminable, con un pánico indescriptible y con nuestras mentes trastocadas y confusas por toda esta horrenda experiencia que nos parecía casi irreal. Cuando dimos con la camioneta, el alma nos volvió al cuerpo. Hasta reímos estúpidamente de felicidad. Rápidamente Diego me trasladó al pueblo para recoger mis cosas. «Dame 2 minutos», le dije. Entré y salí de aquella casa sin siquiera tener el tiempo de agradecer a don Jacinto su hospitalidad. Lamentablemente no estaba en casa, así que dejé el dinero sobre la mesa en pago por alquilarme uno de sus cuartos, junto con las llaves de la casa. Solo pensaba en desaparecer lo antes posible. Tiré mis cosas en el asiento trasero de la camioneta y de reojo observé un tumulto de personas que se reunían nuevamente en las afueras de unas cuantas casas. Había bastante conmoción. Ni siquiera tuve el valor de mirar o intentar saber de qué se trataba, subiéndome a la camioneta rápidamente. «Vámonos ya», le dije a Diego. Había sido suficiente de brujas, mitos y pueblos malditos. Sin embargo, desde aquel día, creo en ellas.
Las vi con ojos propios y fui atacado por ellas. Me largo de aquí sabiendo que existen, que siempre han existido y lo seguirán haciendo. Tienen la oportunidad de viajar o pasar por algún pueblo donde aún se hable de ellas, créanlo. También no olviden que nunca andan solas. Y lo más importante de todo, protejan a sus hijos.